Ya estoy grabando y pues no sé, pues nada más darte la bienvenida, Esther. Muchas gracias. Hola, Ar- hola a todos. Gracias, gracias, Mau. Hola a todos, mucho gusto. Les voy a dar una pequeña plática acerca de qué son visual effects y en específico cuál es el rol de producción dentro de los visual effects. Y si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta o quieren compartir algo, siéntanse libres de hablarlo. Podemos hacerlo lo más interactivo que se pueda. No se sientan tímidos, chicos. Eh, bueno, entonces, como les decía, esto va a ser como una pequeña introducción a cuál es el mundo de los visual effects y para eso quería empezar con un videito que les voy a reproducir. Díganme si escuchan bien. I like watching ¿Escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Sí, ok. Entonces la voy a reproducir en empezar. I like watching TV and movies because they're a celebration of human creativity. I want to see people tell stories about their lives or turn hard times into art because it's incredible that it's even possible to do that. When you see something that resonates with you and speaks to a part of you that you've never quite been able to put into words, it makes you feel emotions like that's that good shit. And I just think it's one of the most beautiful things that we as a human race have created. And I can't even relate to the mindset of someone who's like, yeah, but my computer could do all that. Bueno, les quería poner este video y esta pregunta en específico que puede ser ¿cuál es tu película favorita? O ¿cuál es tu videojuego favorito? O ¿cuál es tu serie de televisión favorita? Que yo creo que es a lo mejor la inspiración que a muchos nos ha traído para estar en la carrera que están en este momento cursando, que es la y que a mí me llevó hacia, de algún modo, me fue llevando a el momento de mi carrera en el que estoy ahorita. Y esta pregunta para mí es muy especial porque incluso esta fue la pregunta que me hicieron en mi entrevista cuando me dieron la oportunidad de venirme a Canadá. Vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación y al final les voy a decir cuál es mi película favorita, pero quería mostrarles este video porque siento que al final todos estamos aquí porque nos apasiona el arte, nos apasiona crear historias, contar historias a través de imágenes con sonido, y puede ser una historia que sea desde, en mi caso fue una película la que me dio toda esta inspiración, pero puede ser que haya sido una serie de televisión, puede haber sido que haya sido un videojuego, cualquier cosa que los haya impulsado a que ustedes hayan querido escoger esta carrera. Entonces les voy a contar un poquito acerca de mí. Yo soy Esther González, soy productora de Visual Effects. Actualmente yo estoy viviendo en Toronto, pero durante muchos años trabajé en estudios en México y ya llevo viviendo 7 años en Canadá. Yo empecé trabajando en publicidad y eventualmente me moví a film y a televisión. Bueno, básicamente al día de hoy trabajo tanto en proyectos de cine como en proyectos de series de televisión. Este es un poco de los pósters de algunos proyectos en los cuales yo he trabajado en los últimos años. Y pues básicamente esto es como mi carta de presentación hacia ustedes para que sepan quién soy y vamos a ir llevando a través de este proceso de Visual Effects. Yo soy Exatet, estudié en Ciudad de México y desde que estaba en la carrera siempre me gustó toda la parte de animación, me gustaban las películas, me gustaba la cineteca, me encantaba todo esto. Y poco a poco fue que fui haciendo mi carrera específicamente para Visual Effects. ¿Alguno de ustedes sabe qué son Visual Effects? ¿O tiene una idea muy vaga de qué son Visual Effects que lo quiera compartir? ¿Nadie? ¿Nadie? Sí, 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 pues Visual Effects son, traducido al español, efectos visuales, y es, pues, hacer cosas de manera digital que parezcan reales. Sí. Bueno, como dijo Eric,
Básicamente los visual effects, si lo traducimos al español como lo acabo de decir, son los efectos visuales. La diferencia entre los efectos visuales y los efectos especiales, como él lo acaba de decir también, es que los efectos especiales se logran más en set. Por ejemplo, vamos a poner un humo en el fondo, en el momento que están grabando, eso es un efecto especial. Cuando lo hacemos de manera digital, se vuelve visual effects. Básicamente, si nosotros queremos tener como la definición bibliográfica de qué son los visual effects, son técnicas para crear imágenes imposibles de capturar en vivo, usadas en cine, televisión y medios. Yo no estoy segura si son imposibles de capturar en vivo, pero a veces puede ser muy difícil de capturarlas en vivo. Algo que es importante que nosotros tenemos que saber acerca de los visual effects es que los visual effects están dados en cuestión de apoyar la narrativa. ¿En qué sentido están dados en cuestión de apoyar la narrativa? Voy a reproducir mientras no se reproduce este video en el fondo. Y no sé por qué en este momento no se está queriendo reproducir. En el momento. Básicamente, lo que queremos hacer es apoyar la narrativa en el sentido de que, no sé, por ejemplo, vamos a pensar en Star Wars. Star Wars no sería lo mismo si no pudiéramos tener esas batallas entre las naves. No sería lo mismo contar una historia sobre una pelea de un ejército, vamos a decir 300, si no tuviéramos 300 personas peleando. O sea, como que de algún modo los visual effects nos ayudan a apoyar la narrativa imaginativa del director, de la persona que está creando el contenido. ¿Cuál es la importancia de los visual effects? Vamos a decir, a lo mejor hace 100 años los visual effects se usaban como un experimento, como vamos a pensar en películas muy viejas, era como de vamos a hacer este mundo fantasioso, pero de algún modo tal vez no se utilizaban tanto como se utilizan hoy en día. Hoy en día son efectos esenciales para poder contar las historias. Cada vez las historias que queremos contar son más complejas y cada vez de algún modo vamos a pensar en una película como Avatar. No podríamos contar toda esa historia si no tuviéramos los recursos digitales para poderla narrar. Pero también por lo mismo de que los visual effects se apoyan digitalmente, con la tecnología, pues de algún modo la evolución va siendo muy rápida y de algún modo requerimos tanto habilidades técnicas y artísticas. Técnicas en el sentido de que, como lo hemos comentado, tenemos que utilizar softwares y herramientas digitales y para eso necesitamos desarrollar ciertos skills acerca de cómo se utilizan los softwares, por ejemplo, o incluso entender cómo funcionan las computadoras para saber si tienes suficiente memoria RAM, pero al mismo tiempo necesitas desarrollar habilidades artísticas. ¿Por qué? Porque tú necesitas entender cómo funciona el color, cómo funciona la luz, qué es lo que quieres transmitir. Por ejemplo, aquí les puse un shot de un show en el que yo trabajé. Todas estas personas son digitales. Entonces, tienes que entender cómo funciona la sombra, cómo se tienen que ver si están en cierta perspectiva, cómo se tiene que ver el foco si están en cierto ángulo. Aquí les quería reproducir un video que yo creo que lo voy a tener que reproducir. No sé por qué no jala. Desde YouTube, si no, no te preocupes. Porque no sé qué pasó, pero se los reproduzco desde YouTube en un segundo, que es un proyecto en el que tuve la oportunidad de trabajar. Siento que es uno de los proyectos que a mí más me ha gustado, porque de algún modo como que tenía cierta complejidad. Porque, ¿pueden ver mi pantalla ahí? ¿Pueden ver el video? Sí, ok. Sí, todo bien. Todo. De algún modo, okay, básicamente esto es un poco de lo que yo les estaba diciendo, es cómo creamos todas estas ciudades que son imaginarias, ¿saben? Cómo podemos poner a los personajes y poder contar esta historia en una ciudad que estamos creando desde cero. Y básicamente pues, los visual effects vienen haciendo como todo este proceso de crear cada uno de los elementos,
desde los edificios, desde el agua, desde los pequeños poquito. De algún modo, Se trabó un poquito, Esther, pero ¿ahí se ve o no? sí se ve, pero se traba un poquito tu audio. Pero todo bien ahorita. Básicamente es como cómo tenemos que crear cada uno de los detalles para llevar a cabo algo que tal vez, vamos a decir, cuando lo vemos durante la televisión, se ve como algo muy simple, pero es un proceso que es que tiene tiene muchas etapas, desde técnicas hasta creativas. Por ejemplo, si vemos este shot, podemos ver cómo pasamos de tener modelos sin texturas, con texturas, cómo se empiezan a hacer las animaciones, cómo se empiezan a planear las cámaras, pero también cómo se empiezan a pulir ciertos detalles, como no sé si ustedes vieron que cuando lo golpea contra el piso sale una explosión de arena. Todos esos son los detalles que podemos lograr a través de Visual Effects. Okay. Y sabiendo esto, básicamente, como les estaba diciendo, Visual Effects es algo que se hace mayormente digital, pero que empieza desde que estamos en set o incluso empieza un poco antes. A veces lo que pasa en Visual Effects es que, por ejemplo, vamos a decir, cuando se crea un equipo de trabajo que van a trabajar en alguna película, en alguna serie de televisión, pues empiezas con un script. Entonces, a veces desde antes de que se empiece a hacer el rodaje, puede que contraten a un productor de Visual Effects. Generalmente siempre contratan primero al productor porque el productor tiene que leer todo el script y tiene que decir, ok, no sé, día 1, explosión en la montaña. Entonces tú empiezas a subrayar como de, aquí posiblemente se vaya a necesitar hacer Visual Effects, o no sé, como que lees en el script. 2, superhéroes volando y se estalla algo en el fondo. Posiblemente sea eso algo también que va a llevar Visual Effects. Entonces, desde que estamos con el guión se empiezan a identificar todo este tipo de cosas y se empiezan a planear cómo se van a grabar en el rodaje. Entonces, en el rodaje se empiezan a hacer ciertas planeaciones acerca de se tiene que usar un green screen, se tiene que usar un blue screen, se tiene que grabar con un arnés, por dónde tiene que pasar, no sé, la cuerda para que sea menos difícil borrarla. Son ciertas consideraciones que se empiezan a hacer desde antes de que el trabajo llegue a postproducción. Y algo que ustedes van a ver durante sus carreras, si es que se quieren dedicar a Visual Effects, es que mientras mejor esté planeado antes de que llegue a postproducción, la parte de postproducción generalmente va a ser más fluida y eficiente. Cuando nosotros tenemos, no sé, green screens que están todos mal iluminados o que en vez de verse, no sé, pusieron una luz que en vez de que se viera verde, hacía que se viera amarillo, pues ya no va a ser, ya no se va a poder hacer un key, por ejemplo, se va a tener que hacer otra metodología, a lo mejor se va a tener que hacer más roto, cosas así. Entonces, de algún modo, Visual Effects es un trabajo que aunque pareciera que pasa más que nada en la computadora, ya que te llegó la toma, en realidad tiene mucho trabajo desde antes, desde que se está planeando la película. Cuando nosotros hablamos acerca de Visual Effects, existen muchos departamentos. ¿Alguno de ustedes conoce algún departamento que sepan que se utiliza durante Visual Effects? No. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos hagan de cuenta que los departamentos son muy variables dependiendo del tamaño del proyecto, dependiendo de la complejidad del proyecto y también dependiendo de, por ejemplo, si ustedes van a hacer su propio proyecto y van a tener, no sé, ustedes y su amigo van a hacer los efectos, va a ser muy diferente a si ustedes van a hacer su película y la van a mandar a un estudio como Double Negative, por ejemplo, ¿no?
Obviamente, dependiendo del tamaño de la compañía, del proyecto, de todo, va a ser muy variable. Generalmente, los más comunes, que son los que yo les voy a mencionar ahorita, son como los que vemos repetirse en la mayoría de las compañías de visual effects, pero como les repito, pueden variar mucho. Los primeros que podemos hablar, que son, por ejemplo, los que podemos ver aquí, que son modelado, textura, rigging, shading, look depth. Esos diría yo que son los básicos de assets. ¿Pueden ver mi cursor de pura casualidad? Si no, puedo usar la plumita, creo. Sí se ve bien. Perdón. Ok. Eso con la parte hablando de los modelos, de los assets, de toda esta parte que se hace de computer graphics, pero también cuando estamos hablando acerca de que te llega un shot, que es tu toma, existen varios departamentos como camera tracking, que básicamente es que traqueas la cámara en 3D para poder colocar los elementos ahí, para poderla preparar para trabajarlo. Tenemos animación, tenemos algo que se llama effects, que effects básicamente son como los elementos que se añaden, son fuego, agua, polvo, debris, sparks, o sea, son como diferentes elementos que se añaden, no sé, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la película de Avatar, pues toda el agua la hizo el departamento de effects. Hay un departamento de effects que se encarga de hacer todas las tomas de agua. Tenemos el departamento de lighting, que básicamente es como, son los que se encargan de que todos los elementos que ponemos en la toma, la iluminación y las sombras hagan sentido con lo que está pasando en el shot. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven ahorita aquí mi background, hay una luz que está entrando por la ventana. Si yo aquí quisiera poner un monito digital en el fondo, la luz que está recibiendo el monito digital en el fondo tendría que ser congruente con la luz que está entrando por la ventana. Eso es lo que hace el departamento de lighting y básicamente ellos nos ayudan a que de algún modo los elementos que estamos poniendo en la toma tengan más realismo y no se vean como todos planos. También, básicamente, el departamento de lighting manda render. Existen muchos motores de render en el mercado. Tenemos Renderman, que es de Pixar, tenemos Arno, que es de Maya, tenemos diferentes motores de render y cada uno va a funcionar diferente de acuerdo a cuál es el propósito que ustedes quieren lograr en su proyecto. Por eso les digo que es muy importante la planeación antes, porque incluso qué softwares van a utilizar van en función de qué es lo que quieren lograr con su proyecto. Y también tenemos el departamento de compositing, que básicamente son los que se encargan de integrar todos los elementos. Y ustedes van a decir, pues ya puse mi monito, ya tiene la correcta iluminación. El departamento de compositing básicamente lo que va a hacer es poner el apropiado de focus que tiene que tener, es decir, si la cámara se grabó con un lente 50, por ejemplo, tal vez no todo lo que está dentro de la toma esté en foco, entonces si ahí está un poco fuera de foco, el monito se tiene que ver fuera de foco y lo que está enfrente se tiene que ver en foco. A lo mejor ellos van a añadir un poquito de, no sé, como de reflejos que están entrando como por la ventana, que les llamamos flare, agregan un poquito de integración para que de algún modo el producto final, toda la parte CG que estamos añadiendo, tenga consistencia con el plato que estamos usando. Y también tenemos un departamento que tal vez no está en estos ejemplos que les puse, pero que es el departamento de concept que está aquí y de matte painting, que básicamente es como en muchos proyectos vamos a pensar en El Señor de los Anillos. A veces en algunas tomas no se ponía todo el fondo digital, sino que se pintaba cierto fondo que iba a estar en el fondo con Photoshop, por ejemplo. Entonces se hacía como una pintura en Photoshop digital que se ponía en el fondo y entonces ya añadiendo el foco y todo, pues ya quedaba como fuera de foco y eso es lo que se sabe en el fondo, ¿no? ¿Sí? Alguien estaba hablando, ¿no? Sí. ¿Todo bien? Igual se les activó el micrófono. Ok. Entonces, de algún modo como que los departamentos van a variar en función de el estudio en el que estén trabajando, pero yo les diría que esos son como los básicos.
También, por ejemplo, aquí les puse algunos ejemplos de que a veces se requiere usar mockup. Entonces, por ejemplo, en el caso, volvemos de la película de Avatar, pues básicamente todos los actores se hicieron con mockup para poder capturar sus expresiones, sus movimientos. Era más fácil que animar uno por uno para una película de 3 horas. Entonces, les repito, depende mucho de la complejidad de su proyecto. Entonces, si ustedes ven aquí esta diapositiva, estos son ejemplos de pipelines. Los pipelines son lo que nosotros conocemos como flujos de trabajo. Cada estudio y cada empresa tiene diferentes pipelines. Disney va a tener un diferente pipeline que Nickelodeon y, no sé, DreamWorks va a tener un diferente pipeline que Framestore. Todos los estudios tienen diferentes pipelines. No hay ninguno que sea idéntico al otro. Porque generalmente los pipelines son cosas que se desarrollan internamente en las empresas y que se consideran como confidencialidad parte de la compañía. Entonces, estos se los puse, que los bajé de internet para que no hubiera ningún problema de confidencialidades. Pero, por ejemplo, este es uno que es muy complejo. Si ustedes se fijan, empieza desde la preproducción. Se empieza desde el script, desde cuál va a ser el budget de la empresa, cuál va a ser la planeación de estos VFX. Se hacen storyboards acerca de cómo se espera que se vean los shots cuando se graben o cuando se vayan a hacer desde cero. Se hace algo que se llama previsualización, que básicamente es que hacemos como una escena en 3D muy básica acerca de, no sé, tengo un monito corriendo. Vamos a decir que el script dice, oh, la personaje principal se avienta de un helicóptero y cae en un edificio. Entonces se hace como un boceto en 3D muy básico de cómo va a ir corriendo la chica, y esto es más que nada para que, sobre todo en shots que son puramente digitales, los directores puedan decir, ay, no, ¿sabes qué? Que me gustaría que el encuadre fuera de esta forma o de esta otra forma, o que el shot durara 30 segundos o 40 segundos. O sea, como que ayudan a empezar ahora sí que a previsualizar cómo es el contenido que queremos que se vea en digital. También, como les estaba mencionando, pues a veces durante la producción, cuando se está grabando, se tiene que tener cierta supervisión en set para que asegurarse de que todo se filme como lo planeamos en la preproducción, para que una vez que se mande a postproducción, pues sea lo más fluido que se pueda. Este pipeline que les estoy enseñando es bastante complejo porque tiene muchas características como grooming. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un show que tiene un perrito y el perrito es digital toda la película, posiblemente van a ocupar mucho este departamento porque va a estar habiendo pelo toda la película, ¿saben? Pero no se usa en todos los casos. Como pueden ver, es un pipeline un poquito más sencillo, como que te enseña que tenemos producción, tenemos roto, tenemos IO, tenemos Match Movie Tracking, que es lo que les estaba mencionando de 3D Camera. Tenemos la parte de modelado, textura, rigging, look depth, que son los assets, y tenemos layout, animación, lighting effects, crowd, que es cuando ponemos muchos personajes, y tenemos compositing, que es lo que ya les expliqué de la integración. Podría ser un pipeline un poco más sencillo. Pero incluso si ustedes se quieren ir todavía a un mayor nivel de complejidad, cada departamento tiene su propio pipeline interno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el de FX. ¿A qué me refiero con pipeline interno? Que yo, por ejemplo, si yo ya estoy especializado en un departamento y yo soy de FX, no sé, el animador me tiene que pasar el archivo de cierta forma. Entonces, hay una serie de procesos que el animador tiene que hacer para que yo reciba el archivo en el formato que lo necesito recibir. Yo voy a trabajar mi archivo siguiendo ciertos procesos en el software que se eligió que vamos a ocupar, para que después yo haga un export, le llamamos, que es como generar otro archivo para que ahora el departamento de lighting lo pueda trabajar. Todo esto es muy complejo, la verdad. Generalmente ya en empresas muy grandes se tienen como personas que se encargan de planear
cómo va a ser todo este flujo de trabajo. Y hacen como justo todo un organigrama de cómo se van a mover las cosas entre departamentos y qué tipo de archivos se tienen que exportar cada vez. Algo que añade más complejidad a esto es que, como les mencionaba, cada proyecto es diferente. Entonces, si ustedes están en un proyecto que tiene fuego, posiblemente no van a exportar los mismos tipos de archivo que si están en un proyecto que tiene agua. Entonces, son cosas que se tienen que considerar al inicio, desde que se está recibiendo todo el material. ¿Tienen alguna duda de esto? Esto puede ser muy complejo, la verdad. Nada más el departamento de I/O es como los que reciben archivos y exportan. Los que reciben archivos y básicamente hacen un quality check de checar que si el cliente nos dice, ¿sabes qué? Esto debería durar 30 frames, dure 30 frames y no vengan como cosas cortadas o que haya cuadros negros, etcétera, etcétera. O muchas veces, por ejemplo, tienes que saber cuál es la resolución de tu proyecto. Entonces, si te dicen, el proyecto se tiene que trabajar, porque esa es otra cosa. A veces, vamos a decir, hay directores que trabajan en 6K. Entonces, te van a llegar los archivos en 6K y entonces todo el departamento de editorial tiene que checar, que es generalmente el de I/O, tiene que checar que todos los archivos vengan en 6K, pero a veces cuando exportan, se exporta en 4K. Entonces tienen ellos que hacer como toda una conversión de 6K a 4K. Hoy en día, y sobre todo en empresas muy grandes, ya existen herramientas que esto lo hacen en automático, pero tiene el departamento de I/O lo que hace es como asegurarse de que los formatos, la herramienta lo hizo de forma correcta. Gracias. Sobre todo, el departamento de I/O, en mi experiencia en esta industria, hay mucha gente de comunicación. Como están muy familiarizados con la parte de los formatos y con editorial y edición, hay mucha gente de comunicación en ese departamento. Entonces, al final del día, todos nos vamos entrelazando. Bueno, ya que les conté un poco la parte más compleja, ahí también tenemos lo que son los generalistas. Básicamente, un generalista es una persona que sabe hacer de todo. En México existen muchos generalistas y para mí el que seas generalista es la mejor forma de empezar en la industria. Les voy a decir por qué. La primera es porque, como les acabo de mencionar, es una persona que sabe hacer de todo. Entonces, como sabe hacer de todo, entiende perfectamente esto al derecho y al revés. A diferencia de una persona que tal vez solo sabe hacer effects, no va a saber qué está haciendo el de animación, pero un generalista sí va a entender qué tiene que recibir hacia atrás y qué tiene que empujar hacia adelante. O sea, de algún modo el generalista tiene una comprensión más amplia y más holística de qué es el proceso de generar un efecto visual. La ventaja que existe en México es que, por ejemplo, en México tenemos muchos generalistas, como de algún modo las universidades tienen estos programas en donde te enseñan de todo. Los generalistas salen preparados y a veces en muchos de los estudios mexicanos te contratan como generalista o te contratan para que sepas hacer cosas en múltiples departamentos. Por ejemplo, te van a contratar como un asset artist, entonces tal vez van a esperar que sepas modelado, texturizado, look depth, que sepas hacer al menos esas tres cosas que están interconectadas. A veces, si eres rigger, necesitan que seas rigger y animador, por ejemplo, las dos cosas. Entonces, de algún modo, en el mejor de los escenarios, todos deberíamos de saber de todo. En mi experiencia, las personas que empezaron como generalistas tienden a ser mejores artistas que las personas que empezaron como especialistas. E incluso esto te da una perspectiva mejor si tu objetivo es ir subiendo de puesto. ¿Por qué? Porque en esta industria, así como tenemos un productor de visual effects que se encarga de ver la planeación y todo el proyecto, tenemos algo que se llama supervisor de visual effects, que son estas personas maravillosas que en los Oscars agarran el Oscar, que básicamente es el director creativo acerca de cómo se tenían que ver los efectos. Vaya,
si yo soy el supervisor de Visual Effects, yo voy a decir, ay, ¿sabes qué? Vamos a poner esta plantita en el fondo, hazla más verde, menos verde, añádale un poquito amarillo. O sea, el supervisor de Visual Effects a lo que se dedica es a dar dirección creativa para todo el equipo. Pero para dar dirección creativa a todo el equipo tienes que entender cómo funciona todo el equipo. Idealmente, la mayoría de los supervisores de Visual Effects conocen todas las áreas, saben qué se necesita en cada una de las áreas. Y eso también les permite que cuando den notas, sepan a qué departamento darle la nota. A veces, no sé, vamos a decir que tienes un piso y tienes a alguien caminando y se va penetrando en el piso, ¿sabes? Y entonces como que él tiene que tener el suficiente conocimiento para saber en qué departamento o a qué nivel del pipeline se tiene que regresar la toma para poder corregir eso. Entonces sí es muy importante que esta es mi recomendación personal, que si están empezando en sus carreras o están buscando trabajos, tener un trabajo como generalista siempre va a ser un plus, porque les va a dar muchas más herramientas para poder subsecuentemente ir creciendo en su carrera. Aquí les puse 4 ventajas de ser generalista. La primera es colaboración. ¿Por qué? Porque si ustedes son generalistas y vamos a decir que se está haciendo una película en Netflix México y el director quiere hacer una toma muy compleja de una chica aventándose a una alberca, ¿no? Y les llega el proyecto a ustedes y les dicen, va a ser una toma, necesito que la chica se aviente al agua. Si ustedes pueden hacer todo, van a tener directa colaboración con el director. Y esto les va a permitir a largo plazo ir haciendo relaciones con personas que están en el medio creativo. También les va a servir porque de algún modo, también si ustedes quieren hacer sus propios proyectos, pueden hacer como, no sé, o sea, como que pueden tener esta onda de decir, yo hago mi propio proyecto, voy haciendo mi propio portafolio y también de algún modo se van abriendo puertas dentro de la industria. En el sentido de la versatilidad, bueno, y yendo un poco más a la colaboración, obviamente mientras esta industria se hace más grande y tal vez llegan a empresas más grandes, es más difícil que a lo mejor un artista tenga contacto directo con el director de la película, ¿saben? Porque ya hay más intermediarios en el medio. Entonces, cuando tú eres generalista, es más fácil que tengas ese contacto directo con ciertos roles dentro de la industria que si eres especialista, por ejemplo. Luego, la segunda que les dije es versatilidad. Versatilidad, como les estoy diciendo, para el derecho y para el revés. Entiendes qué está pasando, puedes hacer tus propios proyectos, puedes entender dónde está el problema, de algún modo te da un espectro más amplio de qué son los efectos visuales. También en este sentido es de eficiencia. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo tu propio proyecto, vamos a decir, y si tú sabes animar y sabes componer, tú puedes hacer tu shot completo en vez de estar dependiendo de otras personas. Tal vez si a otra persona te tiene que pasar su parte, pues tú ya empiezas a perder tiempo o empiezas a perder calidad o empiezas así. No les digo que no compartan con los demás, sí compartan con los demás, hagan colaboraciones, hagan equipo, pero también es importante que ustedes tengan el conocimiento, incluso si ustedes llegan a contratar a alguien más, que puedan decir, esto está pasando aquí y acá. Les puedo decir que, por ejemplo, yo que estoy en producción, que en la siguiente slide les voy a explicar bien qué es lo que hace producción, incluso yo que no soy artista, tengo que entender qué es lo que está pasando en cada departamento. ¿Y por qué? Porque mi labor es checar que todo esté fluido. Entonces yo tengo que entender cómo funciona la cámara, cuál es el foco del shot, tengo que entender qué está haciendo animación, tengo que entender técnicamente todo el proceso para poder dar mi retroalimentación tanto al equipo como al supervisor de VFX, o a veces como para poderle dar información al cliente de las actualizaciones en donde estamos. Si no tienes todo este conocimiento a través de todas las áreas, es difícil que tú puedas explicarle a alguien qué es lo que está pasando. Y finalmente, como les decía, pues les van a dar mejores oportunidades laborales. ¿Por qué? Porque siempre que tú tengas más conocimiento sobre algo, te da un valor agregado. Y yo lo he visto con mucha gente en la industria, mucha gente que viene de México,
que el que tú sepas más cosas que alguien que tal vez solo sabe de animación, te da un extra. Te da un extra en una entrevista de trabajo, te da un extra cuando se tiene que hacer una promoción, un ascenso, te da un extra cuando hay momentos difíciles, siempre te va a dar un extra. Y lo podemos ver, por ejemplo, al día de hoy, tal vez ustedes lo sepan, hubo una huelga en Hollywood el año pasado y pues la industria de algún modo sufrió ciertos estragos porque no había producciones. ¿Y qué personas eran las que de algún modo seguían en la contienda? Las personas que sabían hacer muchas cosas, ¿saben? Porque a lo mejor si tú tienes a un artista y tienes un artista que solo sabe animar, pero ¿sabes qué? Que en este momento solamente tenemos cosas de FX y necesitas a alguien que sepa hacer FX, le dices a esta persona, oye, ¿tú sabes hacer FX? ¿Te importaría hacer FX 2 meses? No, órale, haz FX 2 meses. Y entonces como que de algún modo te ayuda a conservar tu trabajo de cierta forma. Ahora, ¿qué es lo que hace producción? Que es específicamente mi especialidad. Producción, básicamente, valga la redundancia, supervisa la producción de efectos visuales en medios como películas, programas de televisión o videojuegos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros somos los encargados de gestionar los presupuestos y los cronogramas. Aquí les puse un ejemplito que igual, repito, bajé a internet por cuestiones de confidencialidad, pero esto es como un muy buen ejemplo de cómo es que funciona la cronología dentro de una película, ¿no? Entonces vamos a decir que la película empieza haciendo su preproducción, que es toda la planeación, luego hacen el rodaje y luego empieza el momento de la postproducción. Entonces, en la postproducción hay muchas áreas y Visual Effects es solo una de ellas. ¿Por qué? Porque tal vez está trabajando la edición al mismo tiempo, eventualmente va a empezar a trabajar sonido y eventualmente va a empezar a trabajar corrección de color. Entonces, generalmente se tienen que tener fechas establecidas para que todos fluyan con armonía y se respete el presupuesto. Ustedes, alguien quien quiera, ¿me puede decir por qué creen que es importante que se gestione el presupuesto y los tiempos? Alguien, dígalo, sin miedo. Pues para que tengan todos bien claro y estén en el mismo canal de cuánto se debe gastar o cuánto se ha gastado, cuánto falta por gastar y que pues la fecha de estreno también sea en orden y en tiempo, que se cumpla con un cronograma, sirve para mantener las fechas bien organizadas. Exactamente, exactamente. Y esto es muy importante, no solo si ustedes trabajan en una industria que tiene un cliente, sino también si ustedes están haciendo sus propios proyectos y si ustedes están en Visual Effects o están en animación 2D o están en animación 3D, porque hemos visto múltiples veces que puede ser que a ti te den los recursos para hacer una película, pero si no se gestionan bien los recursos para hacer una película, esa película nunca se va a estrenar. ¿Saben? Entonces, de algún modo, o ya no se va a estrenar con la calidad que ustedes querían, o se les va a ir acabando el tiempo y ya no van a poder de algún modo hacer la historia como querían que la hiciera. Entonces, es importante justo tener una persona que les diga, ¿saben qué? O sea, nuestro presupuesto es tanto y tenemos que lograr hacer esto con el presupuesto que tenemos. ¿Por qué tenemos que seguir un cronograma? Como bien decía Eric, a veces tenemos fechas de estreno, justo ya salió la fecha de estreno antes de que te llegue la media, pero muchas veces también, incluso si ustedes quieren hacer sus propios proyectos personales, pues al final del día, tristemente los recursos no son ilimitados. Entonces tenemos que hacer de algún modo una planeación que haga que logramos conseguir ese objetivo que es generar el producto final que queremos crear, perdón. Y también parte de este trabajo, igual depende del estudio en el que trabajen, puede ser que coordinan la contratación y supervisan el progreso de trabajo. En que coordinan la contratación nos referimos no a que ellos van a hacer la contratación, pero producción va a decir, ¿sabes qué? Pues para salir con 100 shots en 2 meses yo necesito 15 artistas y en nuestro equipo solo hay 10. Necesitamos conseguir 5 más.
y estos 5 más tienen que saber hacer esto, esto, esto y esto. Y entonces, en estudios más grandes ya hay unas personas de reclutamiento que se encargan de hacer el reclutamiento. Entonces, de algún modo, sí juegan una parte importante en la contratación porque te están diciendo cuánta gente se necesita para poder realizar un proyecto. Y durante toda la etapa del proyecto se va supervisando que se vayan cumpliendo pues estos milestones, por así decirlo. Hay un documental en Disney Plus que les recomiendo mucho, que es de cómo se hizo Frozen 2. Está muy padre porque les habla acerca como de cómo se hace todo el proceso de producción, que es muy similar entre animación con visual effects. Hay ciertas diferencias, pero en general es muy parecido. Entonces, como que de algún modo lo pueden ver y les puede dar como un panorama acerca de cómo es que producción funciona haciendo este engrane entre todas las áreas del proyecto. ¿Qué más hace producción? Actúan entre enlaces de equipos creativos y técnicos, y aquí es en todas direcciones. ¿Por qué? Porque producción es el que tiene el contacto con el director dice cuáles son sus notas, tú las tienes que pasar con tu supervisor de Visual Effects, tienen que hacer un plan, ya que hicieron el plan, lo tienen que pasar. Generalmente tenemos un supervisor de área por cada uno de los departamentos que les enseñé, se tiene que hacer un plan con ellos, luego se tiene que ir con cada uno de los departamentos, hablar con los artistas, decirles cuál es el plan, y luego muchas veces recibimos feedback de, oh, mi computadora no tiene el ancho para poder hacer esto, o de, es que el software que estoy usando, la herramienta no funciona. Entonces, de algún modo, producción tiene que ser la persona que gestiona toda esta comunicación y al mismo tiempo resuelve. Es decir, si hay un problema de que alguien no tiene una computadora, tenemos que ver cómo se consigue esa computadora. ¿Por qué? Porque tenemos que checar que todo vaya fluyendo y fluyendo y fluyendo. Yo siempre digo que producción es como el engrane. Entonces todos están alrededor y tú estás girando con ellos para poder hacer que las cosas sean fluidas y que lleguemos al resultado final. También garantizamos la calidad y la visión del proyecto. Es decir, tenemos que checar que lo que se nos pidió sea lo que se está entregando en cuestión de calidad y en cuestión de narrativa. Como estábamos diciendo al inicio, los visual effects funcionan en manera de que aportan a la narrativa del proyecto. Entonces necesitamos asegurarnos de que si el director, les voy a poner un ejemplo, una vez estuve en una película donde había un bosque y el bosque se quemaba y iban cantando, no sé si saben qué película es, pero los árboles se iban cayendo. Y entonces el director decía, es que en esta escena se tiene que sentir como el dolor, no sé. Entonces, como que si los árboles solo se caían así, no se cumplía el objetivo que quería el director. Tenía que haber como cierto dramatismo mientras caían los árboles. Entonces, también producción funge en ciertos momentos, no en todos, para hacer algún comentario hacia los supervisores de, ¿tú crees que esto sí está representando lo que dijo el director? Como que de algún modo ayuda a encaminar a que el trabajo se esté realizando de la forma que se nos pidió. Y aquí les puse una imagen de esto que es un término que se usa en la industria tanto de animación como de visual effects. La verdad desconozco si también pasa en videojuegos, solamente sé que pasa en animación y visual effects, que son sesiones que se llaman dailies. Los dailies básicamente son sesiones donde se sientan los artistas. En el caso de animación, muchas veces es con el director ahí, y entonces van revisando las tomas y les van dando las notas de, me gustaría que se moviera un poquito más adelante, o la animación está muy rápida, ponle un frame más, cosas así. En Visual Effects también pasa a nivel como más pequeño, pero es con el equipo interno de los estudios, y a veces pasa con el cliente. A veces pasa semanalmente con el cliente, mensualmente con el cliente, donde te sientas con el cliente, que generalmente son los directivos o puede ser el productor, y se ponen a checar cuál es el material y cuál es el progreso. Entonces, aquí generalmente en estas revisiones siempre está el productor de Visual Effects y está el supervisor de Visual Effects. Y básicamente
pues es lo que les decía, lo mismo de que contribuyen a mejorar la calidad y narrativa general del proyecto. Básicamente es como que todos se sientan ahí, escuchan las notas, dan propuestas, dan sugerencias y volvemos a todo el punto de volver a gestionar que todo eso siga fluyendo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguien dijo algo? No, yo no tengo dudas. Sí. Ah, por favor. A ver, ¿tienes dudas? Si gustan hablar, por favor. No, creo que no. Ok. Bueno, ahora, hablando de visual effects, ¿alguien de ustedes sabe quiénes son estas dos personas que están aquí arriba? Tú también puedes decir, Mau. ¿Nadie? Ok. Esta personita de aquí se llama Phil Tippett. ¿Quién fue Phil Tippett? Phil Tippett, si ustedes han visto cualquier película antes de los 90 que tenga efectos visuales, se utilizaban miniaturas, se utilizaban maquetas, se utilizaba stop motion para crear los efectos visuales de la película. Es decir, en una toma de Star Wars tienes una nave aquí peleando con una nave aquí, que son dos miniaturas que se grabaron desde aquí para que se vieran gigantes, pero en realidad eran miniaturas y se filmaron de cierta forma que se vieran realistas. Durante muchos años, Phil Tippett fue vamos a decirle, el gran dios de los visual effects, porque era vamos a decir, la persona estrella característica de hacer todas estas maquetas, estas miniaturas, de hacer estos puppets que se ponían en la industria. A partir de los años 90, pasamos a la era de hacer las cosas de forma digital. Entonces tenemos a Steve Spaz Williams, que crea todos estos algoritmos para poder crear Jurassic Park. Entonces él empieza a hacer, él también trabajó en Terminator, y básicamente lo que empieza a hacer es como esta serie de programas y que dice, oigan, ¿por qué en vez de hacerlo así no lo hacemos digital y se va a ver más realista y podemos moverlo las 30 veces que lo queramos mover, etcétera? Y empieza a hacer muchos tests que si una vez vi un documental de él y justo lo que dicen es que él como que nadie le tenía mucha confianza a su idea, entonces se sentó en la computadora cuando iba pasando la productora de Jurassic Park y fue así como de, ¡ay! Se me topó un dinosaurio en mi computadora, mírenlo, qué hermoso. Y como que se le acercó la chica y fue así de, ¿qué es eso? Y le dijo, pues es un test que estoy haciendo de animación. Y fue así de, hay que hacer la película, así, olviden las marionetas, vamos a hacer lo que está haciendo este chico. Y entonces se hizo todo en función de los tests en la computadora que estaba haciendo él. Entonces, esto que pasó fue como el gran boom de la industria cambiando de años y años haciendo miniaturas y stop motion y poniendo las cosas en cámara, a decir, ahora lo vamos a hacer con la computadora. Y lo mismo pasó en animación. En animación tuvimos muchos años haciendo animación 2D y de pronto empezamos a usar animación 3D, que ojo, no quiere decir que uno suplantó a la otra, pero básicamente las cosas fueron cambiando y pues por cuestiones de eficiencia, de tiempo, de dinero, lo que sea, pues empezaron a adoptar nuevas técnicas. Justo esta semana vi un artículo en LinkedIn que decía esta frase que quería compartir con ustedes, que decía, aunque la dirección del arte sea incierta, los avances culturales, sociales y tecnológicos de nuestro tiempo seguirán influyéndolo. En última instancia, los artistas que puedan adaptarse a estos cambios y utilizar su trabajo para reflejar y responder al mundo que les rodea, estarán bien posicionados para el éxito. ¿Por qué les quería poner esta imagen? No sé si al inicio, en el primer video, vieron una frase que dice el chico que dice que hacemos películas para contar historias, para inspirar a la gente, para generarles un sentimiento, y que cuando a él le dice, pero lo pude haber hecho en mi computadora, como que no le hacía sentido. ¿Por qué? Porque al final del día, todas estas creaciones que hacemos, si bien se utilizan cosas tecnológicas o manuales,
son creadas a partir de la visión creativa de un humano. Entonces, podrá durante todos los años, y lo hemos visto en toda la historia, pasamos de hacer pinturas y retratos a tomar fotografías, pasamos justo de hacer miniaturas a usar la computadora. Entonces, generalmente vamos a ir siguiendo, adoptando nuevas técnicas y nuevos softwares y nuevas formas de hacer las cosas, pero realmente lo que va a hacer que nosotros sigamos vigentes como artistas visuales es que tengamos esa capacidad artística de crear contenido y que signifique algo. Al final del día, la cultura va a cambiar, la globalización va a seguir existiendo y nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita yo les puedo decir todos los workflows que funcionan, pero al mismo tiempo están saliendo nuevas técnicas al día de hoy. Entonces, por ejemplo, ¿alguno de ustedes me puede decir si ha escuchado de cualquiera de estas nuevas técnicas? Quien sea, diga, yo escuché esta. Yo he escuchado del render en tiempo real, que se hace con motores como de videojuegos y así, que lo procesan todo con una cámara animada o algo por el estilo. Sí, exacto, muy bien, Iván. Pues hagan de cuenta que vamos a decir que en los últimos 10 años o un poco más, en los últimos, ¿qué será? 20 años hemos estado haciendo visual effects de cierta forma, pero sobre todo en los últimos años se han ido desarrollando nuevas técnicas. Yo les puedo decir que los visual effects como yo los vi en pandemia, al día de hoy están cambiando mucho. Cada vez se van cambiando más y más y más y más. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con Virtual Production. Virtual Production es una técnica que están usando grandes estudios hoy en día. Ustedes pueden buscar en YouTube Virtual Production y les van a salir ejemplos de ILM, de DNET, de Pixomondo, de varias empresas que lo que hacen es un poco similar a lo de render en tiempo real, pero hagan de cuenta que ellos hacen como environments y los ponen en el fondo. Entonces, cuando ustedes tienen su Baby Yoda, que ahí está Baby Yoda, su Baby Yoda en el desierto con el Mandalorian, pues pareciera que ellos están en el desierto, pero el desierto es una pantalla LED. ¿Esto en qué ayuda? En que de algún modo, como tienes al actor en el desierto con la iluminación que ya quiere el director, ya, por ejemplo, el actor está recibiendo la luz interactiva en su cara para que parezca que es real. O sea, porque a veces cuando tú grabas un green screen, pues lo que tiene el actor en su cara es el reflejo verde. Entonces, cuando haces un background, pues tienes que, además de cambiar el fondo, tienes que, de algún modo, machar la luz para que se vea realista. Pero sobre todo, vamos a decir, en shows como el Mandalorian, que tiene muchos fondos, que muchas cosas son fondos y fondos y fondos de desierto, funciona muy bien esta técnica porque te ahorras mucha postproducción, ya lo estás haciendo desde que lo estás grabando. Generalmente para Virtual Production, el software que más se está usando es Unreal y cada vez está creciendo más y más y más y más, porque como les digo, es un poco complejo porque en teoría como que ayuda al director como a ser más creativo en ese momento, pero también es importante considerar que, por ejemplo, en Virtual Production, una vez que ya se estableció que el fondo se va a ver de esa manera, el fondo se va a ver de esa manera y no se puede cambiar. O sea, es como si estuvieran en un set, si ya compraron la mesa blanca, o sea, ya está la mesa blanca física ahí y no se puede cambiar. Y lo que pasa actualmente hoy en día es que muchos directores después cambian de opinión y dicen, ¿saben qué? Que ya no me gustó, entonces vamos a recortar todo el actor y cambiar el fondo otra vez. Pero ya lo grabaron con Virtual Production, por ejemplo. Entonces, de algún modo es como algo innovador y algo que se está usando cada vez más, pero también tiene aún sus pros y sus contras. Luego tenemos el deepfake, que el deepfake para mí es uno de mis nuevos favoritos. Si ustedes ven pruebas de deepfake de hace 2 años que salieron durante la pandemia, creo que el más popular fue el de Tom Cruise, se veía muy falso, o sea, tenía más fake que deep. Entonces, de algún modo, como que no se veía muy bien integrado ni nada, pero cada día el deepfake va mejorando. Les voy a poner esto.
que este es de Jenna Ortega y Margot Robbie con Leonardo DiCaprio, y si ustedes lo ven en el TikTok, pareciera que son ellos. O sea, para mí, que yo me dedico a ver escenas visuales todos los días, es difícil no darme cuenta que no son ellos. O sea, como que podría yo pensar que son ellos. Hay muchos test, hay de Obama, hay de varias personas, y genuinamente pareciera que son las personas. Básicamente el deepfake funciona con machine learning, como que se le mete cierta información a la computadora y la computadora lo empieza a replicar, y entonces hace todo este face replacement. Y para mí, por ejemplo, que llevo en la industria tantos años, el deepfake es muy impresionante, porque hacer un reemplazo de una cara hace 3 años era muy difícil y muy costoso. Y hoy cualquier persona lo puede hacer en TikTok. Entonces, como que de algún modo es una técnica que me parece muy interesante, pero al mismo tiempo es muy controversial. ¿Por qué? Uno, porque no hay muchas leyes de, por ejemplo, protección de imagen, ¿saben? Que es a raíz de lo que también pasó el año pasado con la huelga, de cómo se usa la imagen de cada uno de los actores sin su consentimiento, de forma digital. Y dos, ya cada vez están haciendo más leyes de privacidad acerca de este tema, entonces como que son herramientas que son muy útiles, pero todavía no entran mucho en vigor porque tienen muchos temas legales detrás que no las hacen, pues de algún modo es difícil, tanto si ustedes piensan comercializar su película, como también si ustedes piensan hacer su propio proyecto y ponerlo como al aire. Hay muchas cosas legales que tienen que investigar, que por lo cual, por ejemplo, el deepfake en específico todavía no se usa tanto. La tercera es inteligencia artificial. Este que les voy a poner, todo esto está creado con inteligencia artificial. Nada es real. Ay, otra vez no sirve. A ver, este se los voy a poner en YouTube. Otra vez. Ok. ¿Lo pueden ver? Sí, todo bien. Ok. Entonces, todo esto es inteligencia artificial. Esto no es un poppy de verdad. Esa nieve no es de verdad. Entonces, la inteligencia artificial, o como le podemos decir, porque la inteligencia artificial lleva existiendo muchos años, pero lo que está ahorita en el boom es la inteligencia artificial generativa, que es la que genera todas estas imágenes. No sé si en México ya está pasando, pero en Canadá en la semana pasada me salió una función en Facebook en la que se llama de Meta AI, donde tú puedes hacer tus propias imágenes. Entonces yo traté de hacer un perrito. Aquí lo pueden ver en mi celular. Traté de replicar a mi perrito y solamente le pones perro mediano, blanco, peludo, y lo empieza a generar. Es muy impresionante. Si ustedes están dentro de la industria de visuales, alcanzan a distinguir ciertas cosas, que de pronto el cabello se va para acá, que de pronto se desconecta cierta cosa, o sea, tiene ciertos glitches técnicos que todavía se tienen que pulir, pero a grandes rasgos se ve bien. O sea, para una persona que va a ver un video en su celular no va a notar nada de esos glitches que se ven, pero incluso fíjense cómo se mueve el agua. O sea, hacer agua es algo muy complicado y de muchos meses, que se requieren hacer muchos test, y con la inteligencia artificial ya se están pudiendo hacer como todas estas personas no son reales, son inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema que tiene la inteligencia artificial? ¿Alguien sabe cuál es el principal problema de la inteligencia artificial? Que la quiera comentar. Nadie. Es el copyright. Todo lo que ustedes pongan en la inteligencia artificial no es de ustedes. Entonces, ¿por qué esto es importante? Imagínense que Disney hubiera hecho Baby Yoda con inteligencia artificial y todo este merchandise, $0. ¿Por qué? Porque no, al día de hoy la inteligencia artificial no tiene derechos de autor. Entonces, como no tiene derechos de autor, todo el contenido que se haga con inteligencia artificial no les pertenece a ustedes.
entonces no pueden lucrar con él, no pueden decir que es de ustedes, o sea, de algún modo existe mucho tema legal detrás de la inteligencia artificial. Otra de las cosas es que hay, por ejemplo, en Estados Unidos están poniendo muchas leyes acerca de inteligencia artificial. Entonces, como que eso causa de algún modo que muchos grandes estudios utilicen inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque empieza a ser más engorroso tener que lidiar con todo este papeleo legal que usar los métodos antiguos. Tal vez en 5 o 10 años estemos en otro lugar donde ya haya regulaciones de inteligencia artificial, donde ya haya algún método específico para poder hacer inteligencia artificial, pero el día de hoy la inteligencia artificial sigue siendo algo muy complejo. Incluso softwares como, no sé si ustedes conocen Premiere. Premiere sacó unas herramientas hace una semana en la cual ustedes ya pueden hacer roto, que básicamente roto es que recortan a la persona o cualquier elemento, o sea, hacen como puntos para hacer una máscara. Y también Paint, que es Clean Up, que es que si yo quiero borrar esa planta, pues antes la tenía que borrar así píxel por píxel. Pues Premiere ya tiene herramientas de inteligencia artificial como Photoshop que te permiten hacer esta parte de hacer ciertas cosas que al día de hoy se siguen haciendo con otros softwares de forma manual, pero es difícil implementarlas porque hay un tema legal muy grande y sobre todo la parte de derechos de autor es lo que hace que haya tantas trabas, ¿saben? Nadie quiere que su contenido creativo no le pertenezca, entonces como que de algún modo sí está padre como para testear ciertas cosas, pero hay que tomar en cuenta que hay ciertas cosas que legalmente no se pueden utilizar, que fueron generadas con inteligencia artificial. Sin embargo, al día de hoy, les puedo decir, el año pasado yo tomé un mentorship con Women in Animation y muchas de estas personas fueron a un festival en Francia que se llama Annecy, que es de animación, y hay muchos estudios pues, de gente joven, sobre todo recién graduados y así, que están tratando de ver cómo se puede implementar la inteligencia artificial porque de algún modo también te reduce los tiempos de render y ayuda a la ecología, ¿no? Porque utilizas menos máquinas para poder renderear. Entonces, de algún modo, como que sí existe una investigación detrás que está sucediendo. Muchos directores, al menos hoy en día, para poder de algún modo pitchar su idea, conseguir los recursos, tal vez ya no utilizan un concept artist, sino que ellos mismos lo hacen en inteligencia artificial, nada más para hacer un pitching. Como no les interesa de algún modo, o sea, no van a generar que ese contenido sea público, solo quieren enseñar la idea para conseguir el dinero, ya no utilizan un concept artist, utilizan inteligencia artificial. Entonces, muchos de los pitchings que están llegando a Netflix, a Apple, a donde ustedes quieran, los están haciendo con inteligencia artificial, pero volvemos a lo mismo. Hay muchas leyes alrededor que tal vez en un futuro no muy lejano te empiezan a decir, no, ya no me puedes presentar algo en inteligencia artificial porque tal persona, bla, bla, bla. Entonces, es algo que si a ustedes les interesa explorar, tienen que mantenerse muy bien informados de en dónde estamos legalmente en ese momento y les digo, hace una semana hubo un cambio y hace 2 semanas hubo otro, o sea, y en una semana les aseguro que va a haber una nueva herramienta y una nueva ley. Entonces sí es algo que tienen que estar monitoreando constantemente. Y el render en tiempo real, como bien decía Isaac, es básicamente utilizamos más que nada como el software principal Unreal, es el más popular, pero hay otro tipo de softwares y básicamente tienen la misma función que los videojuegos. A diferencia del Virtual Production que se graba con LEDs y se graba como si fuera live action, el render de tiempo real todavía sigue utilizando green screens, pero tenemos aquí un artista en la computadora que generalmente tiene una escena de Unreal y va poniendo las cosas en el fondo y justo como si fuera un videojuego se va haciendo el render en tiempo real. Unreal en los últimos años está creciendo mucho, cada vez vemos a Unreal tener una mayor presencia dentro de la industria y además incorporarse con softwares que ya existían como Blender, que es gratis, por ejemplo. Entonces, si ustedes buscan en internet, hay muchos tests, mucha gente haciendo cosas. Unreal, como todo, todavía tiene ciertas limitaciones. Hacer animaciones en Unreal todavía es un proceso muy complicado porque es muy procedural. Entonces,
Tal vez si ustedes quieren hacer algo más complejo que requiera animación, tal vez Unreal les sirva para cierta parte de su proyecto, pero no para todo. Entonces, es un poco ir viendo qué tantas herramientas hay y cuáles son las que a ustedes les funcionan mejor. Bueno, y sabiendo eso, ya hablamos de las técnicas y de la tecnología, y aquí les puse como una cita de Walt Disney que básicamente nos habla acerca de los storytellers y cuál es, como que básicamente que nosotros como storytellers lo que nos encargamos es de restaurar la imaginación y la esperanza una y otra y otra y otra vez, que es un poco lo del video que les decía al inicio. Al final del día, todas las herramientas y la industria a la que ustedes se quieran dedicar, sea cartoon, sea animación 2D, sean videojuegos, sean visual effects, al final del día lo que están contando es una historia. O sea, todos los videojuegos tienen una historia detrás. Las series de televisión tienen una historia detrás. Entonces, al final del día, como yo les decía, pueden existir todas estas herramientas que incluso para mucha gente la inteligencia artificial, esa canción se quiere poner. Básicamente la inteligencia artificial asusta o se ve muy abrumadora para mucha gente dentro de nuestra industria, pero como yo les he venido comentando en las otras diapositivas, tenemos que adaptarnos al cambio, tenemos que de algún modo saber que nuestra función es contar las historias a través de las imágenes. Y ustedes pueden ser los mejores artistas visuales y saber usar Maya de A a B, y está bien si su objetivo es ser technical director, que son las personas que programan en Maya y hacen herramientas en Maya. Pero si ustedes quieren ser artistas visuales, entonces tal vez, aunque sepan usar Maya de A a B, también tienen que tener ciertos otros tipos de conocimiento que hagan que los nutran, que sean capaces de algún modo crear todas estas historias. Es por eso que a lo mejor en la universidad de pronto digan, ay, ¿por qué llevo esta clase? Pero esas clases tienen un objetivo, ¿saben? Al día de hoy yo les puedo decir, yo por ejemplo en la universidad llevaba clases de narrativas visuales, ¿no? Y al día de hoy cuando yo me siento con el director, tengo una voz y tengo un voto porque entiendo la composición, porque entiendo la luz, porque tengo todos estos conocimientos que de algún modo, que yo no hago tal cual los shots en persona, pero tengo todos los conocimientos para poder aportar algo. Y es parte de lo mismo, o sea, todas estas herramientas, sea la herramienta o el software que sea, todos tienen pros, contras, todos tienen limitaciones, pero todos tienen algo en común, que todos funcionan con input humano. Todos funcionan con un humano diciéndole qué hacer, con un humano diciéndole, ¿sabes qué? Que la luz aquí se ve medio rarita. O sea, incluso la inteligencia artificial, si ustedes hacen test en las herramientas que tiene gratis Adobe, si ustedes le ponen de, hazme un perrito y el perrito se va a ver todo flat. Y ustedes tienen que tener ciertos conocimientos artísticos para decir, oye, pero pues ponle tantita sombrita al perrito de fondo o ciertas características de ciertos materiales, por ejemplo, cuando son metales que tienen que tener cierto brillo, cómo tiene que reflejar el brillo. O sea, como que de algún modo, para que ustedes sean exitosos contando historias y exitosos en la industria que ustedes se quieran dedicar, tienen que tener todos estos conocimientos artísticos de cómo funcionan las cosas. Incluso, vamos a decir, un departamento que suele ser más técnico, que es rigging. Rigging necesita entender cómo funciona la anatomía del cuerpo humano, cómo funcionan los pesos, porque si no, no se ve real. E incluso si ustedes quieren romper la realidad, quieren hacer un cortometraje totalmente surrealista, tienen que entender cómo funciona la realidad para romper la realidad. Entonces, son cosas importantes que tienen que hacer. Y esta, cuando les pregunté cuál es su película favorita, mi película favorita es esta, que es la de Cinema Paradiso, porque como que al final del día, como que es como de, eso es lo que somos, ¿saben? Somos personas que vamos y perseguimos nuestras pasiones y nuestros sueños y vamos lejos. Y yo se los puedo decir, yo emigré a otro país con tal de perseguir mi sueño, y al final del día es muy satisfactorio ver todas estas historias y estos mundos imaginativos que no existen en la realidad, verlos dentro de unas personas.
Y antes de que acabemos, les quiero dejar algunos consejos que espero que les sirvan, sobre todo para las personas que ya se van a graduar y que van a entrar en la industria. La primera es que siempre tengan mejora continua. Al final del día, yo creo que en ninguna carrera, cuando ustedes salen, van a saberlo todo. O sea, al final del día van a tener que seguir estudiando, conociendo, estar siempre ustedes retándose a ustedes mismos y en competencia con ustedes mismos. Una de las cosas que yo siento que es muy importante es que, o sea, a lo mejor no les gusta dibujar, pero tratar de hacer como ciertos dibujos, porque dibujar les ayuda a entender la forma, les ayuda a entender la anatomía, les ayuda a entender la sombra, el color, la luz, les ayuda a tener como de algún modo ciertas habilidades artísticas que son necesarias dentro de esta industria. También pueden tomar fotografías. A mí me funciona mucho tomar fotografías. ¿Por qué? Porque entiendes la composición, la luz, te entiendes los lentes. Una de las cosas que se utilizan mucho es qué lentes se usó y tienes que saber qué tipos de lentes existen. Entonces, tomar fotografías siempre es un gran recurso. Actualizarse y educarse, que yo creo que con toda la presentación que tuvimos les quedó más que claro que esto cambia y cambia y cambia y seguramente lo que se enseñaba hace 10 años hoy es muy diferente y seguro en 5 años va a ser muy diferente. Entonces tienen que estar en constante actualización y educándose. Y otra cosa que es muy importante es aprender a recibir retroalimentación. ¿Por qué? Porque al final del día, si ustedes se quieren dedicar a esta industria y empiezan como artistas, van a tener retroalimentación del director, de sus supervisores, de todo. Y esta retroalimentación debe ser constructiva para que ustedes siempre sigan mejorando. Y también porque si en algún momento a ustedes les toca dar la retroalimentación, pues que sean capaces de darla de una forma constructiva y no destructiva para las nuevas generaciones. Pero sí es muy importante saber aprender a recibir retroalimentación. Es muy difícil que alguien te diga como, sobre todo de algo que tú le pusiste tanto cariño y de tu creatividad y tanto corazón, que te den notas, pero ustedes lo tienen que ver como de, ok, me dio esta nota por esta y esta otra razón, ok, lo voy a tomar en cuenta, o tal vez como de, no, no es mi perspectiva, pero pues gracias por la opinión, o sea, de algún modo aprender a que ustedes sepan cómo digerir esa información, porque a veces a mucha gente le pueden dar retroalimentación y se viene para abajo y pues no, o sea, toda su vida van a estar recibiendo retroalimentación y no tienen que sentirse mal o algo, sino busquen la forma en la que ese feedback los va a hacer mejores en adelante. Otra de las cosas es ver referencias y referencias pueden ser tanto videos como si quieren animar un perrito, vean miles de videos de un perrito, pero también vean a su alrededor. Vean cómo funcionan la luz, por ejemplo, en una alberca, qué ondas hace, qué cáusticos hace en la alberca, porque algún día van a tener que hacer, no sé, un shot de agua y necesitan entender cómo funciona eso. Vean cómo entra la luz, cómo se direcciona, qué es lo que pasa, cuáles son los reflejos. Vean básicamente a su alrededor. Y otra recomendación es que, pues, de algún modo se nutran culturalmente, vayan a museos, vean arte, vayan al teatro, escuchen música, lean, o sea, cualquier forma de inspiración que a ustedes les sirva para seguir creando, para seguir sintiéndose motivados y también porque de algún modo el saber del arte te ayuda a cuestionar qué se hizo antes culturalmente y qué es lo que se puede hacer ahora y qué se puede cambiar. Entonces también te vuelve un poquito más crítico. Y también, por ejemplo, ahorita les voy a poner un ejemplo, te puede dar referencias de cosas que quieres crear, cómo crear cosas o cómo rendir homenaje a otras cosas que te gustan. Y la última es, tomen las oportunidades. A veces les van a llegar oportunidades que si alguien, un amigo de ustedes les dice, oye, es que mi primo va a hacer el comercial de Bacardí, no sé, ¿verdad? Y está buscando a alguien que le haga una botella en 3D. Pero tal vez su sueño no es hacer la botella en 3D de Bacardí, pero de algo les va a servir. O sea, les va a servir para saber cómo tratar con un cliente, les va a servir para saber cómo se hace una botella en vidrio, no sé, o sea, de algún modo, si les llegan oportunidades, tómenlas,
porque todas esas oportunidades eventualmente les van a servir de algo. Y por ejemplo, aquí les puse un videito que otra vez no sirve, de las referencias que tiene esta película, que no sé si ya la vieron. Aquí está. Que son 7 movie references, que es más como un homenaje de por qué es importante seguir viendo contenido, entender encuadres, entender cuál es la narrativa. O sea, al final del día, todo lo que ustedes observen les va a servir para las cosas que ustedes quieren crear. O sea, al final del día, como que la educación es algo que sigue pasando. Yo les puedo decir que incluso yo que, por ejemplo, pasé de ser coordinadora, que es como tener más contacto con los artistas, a ser production manager, que es que ya te encargas del cronograma, a ser ahora productora, que es que ya te encargas más del presupuesto, pues he tenido que ir aprendiendo cosas nuevas en cada uno. Incluso, por ejemplo, el año pasado tomé un curso de liderazgo porque ahora tenía que manejar equipos más grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo le hablas a cada tipo de personalidad? ¿Cómo le das comunicación a cada personalidad? Entonces, sí es importante que, de acuerdo a cuáles sean sus objetivos, pues busquen seguirse educando en esas áreas para que lleguen a ese objetivo final. Y finalmente, hay cosas que es importante saber, sobre todo si están en esta industria. Una es el tema del copyright, porque como ya les dije, existen muchas cosas en el mercado, pero si ustedes no protegen su material, va a haber un problema. Aquí les puse este caso del Monkey Selfie Copyright Dispute, que básicamente es una foto muy popular de un changuito, y entonces como que el dueño de la cámara dijo, pues es que esta foto me pertenece, pero legalmente no le pertenecía porque la foto le pertenece al que la sacó, pero entonces la sacó el changuito. Y entonces hubo una disputa muy grande de decir si el copyright le pertenecía al señor o no, y al final la respuesta fue no, la respuesta es no le pertenece a nadie porque la foto la sacó el changuito, y entonces los changuitos no tienen derecho a copyright porque no son humanos. Entonces, esa foto no le pertenece a nadie. Entonces, son ciertas cosas legales que, sobre todo si ustedes quieren hacer sus proyectos personales, tienen que asesorarse de alguien que lo sepa o estudiarlo ustedes mismos. Y también lean los contratos que les dan. Si les llegan proyectos de otras personas, siempre lean los contratos. Si ustedes quieren entrar a un estudio, lean sus contratos, qué les ofrecen, qué no les ofrecen, cómo va a funcionar el tiempo extra, cómo van a funcionar los beneficios. O sea, a veces estamos muy emocionados de entrar a un lugar y nadie lee los contratos. Entonces, lean por favor sus contratos y de algún modo siempre firmen cosas con las que ustedes se sientan cómodos. Tengan educación financiera, por favor, por favor, por favor. Esto puede sonar como muy mundano, pero les puedo decir que en mi experiencia, uno de los grandes problemas que han tenido muchos de los estudios en México es que no había una persona que estuviera checando financieramente cómo funcionaba el estudio. Entonces tenemos gente con mucho talento, con muchas cosas, muchas ganas que hacer, cosas, ideas geniales, y todas están en el extranjero. ¿Por qué? Porque no hubo una adecuada administración financiera en los lugares en los que ellos estaban trabajando. Y pues al final del día, si ustedes dicen, ay, ¿saben qué? Me voy a juntar con mis 5 amigos que son increíbles y vamos a hacer grandes cosas y vamos a poner un estudio de animación y vamos a ser los mejores en el estudio de animación en México, al final del día, como que su objetivo mayoritario va a ser que su empresa perdure a través de los años, que puedan contar muchas historias. Y pues para eso necesitan poder administrar los recursos que tienen. Les voy a poner un ejemplo muy tonto, pero en algún momento yo trabajé en un estudio que le empezó a ir muy bien, pero el que era el CEO gastaba la mayor parte de nuestro presupuesto en comprar papel de baño en el Oxxo. Entonces, era un gasto muy grande que no parecía no tener importancia, pero era un gasto muy grande que se pudo haber utilizado en otras cosas. O sea, se pudo haber utilizado en computadoras, se pudo haber utilizado en reinversión, y que a lo mejor sería un estudio que al día de hoy siguiera funcionando porque de algún modo tenía gente muy talentosa que ahorita está trabajando en todos los estudios que ustedes se puedan imaginar. Entonces, para evitar toda esa fuga de talento,
que yo les puedo poner un ejemplo aquí es que hay países como India o Singapur que no tienen el mismo nivel de expertise y de experiencia que tienen muchos artistas en México, pero le saben al negocio y entonces están haciendo estudios y estudios y estudios. E India, que era un país que hace 5 años tenía 300 artistas, hoy tiene 3,000. ¿Por qué? Porque saben cómo vender, saben cómo agarrar proyectos del extranjero, saben cómo de algún modo manejar. Y entonces mucha de esa gente de la India al día de hoy tiene el mismo seniority que gente que está en Canadá o que gente que está en otros lados. Y un ejemplo que les voy a decir, por ejemplo, mucha de la gente que viene de México a Canadá o que se va a otros países los contratan como seniors, para que ustedes sepan qué cantidad y qué calidad de talento existe en México. No los es muy raro que los contraten como junior porque traen mucha experiencia, saben hacer cosas muy buenas. Casi a todos los contratan como senior. Obviamente ya tienen ciertos años de experiencia en México, no van a salir de la universidad y los van a contratar como senior. Pero para que vean que dentro de México existe un búnker de crecimiento de gente que sabe mucho y de gente que sabe muchas cosas, pero es importante tener esta educación financiera para que de algún modo la industria siga prosperando. La tercera es networking. Y aquí voy a hacer una mención especial para un chico para Eric, creo que era, porque hacer networking empieza desde este tipo de reuniones, vayan, conozcan, preséntense, digan, oye, yo soy fulano de tal, en 5 años quiero trabajar en donde tú estás trabajando. O sea, háganse presentes. De algún modo va a haber reuniones, va a haber oportunidades donde estén con gente que está en la industria y es importante que vayan ustedes como enseñando quiénes son ustedes. O sea, yo soy fulano de tal, hago esto y de algún modo esta industria es súper chiquita, súper chiquita y se van a ir encontrando en todos los países que ustedes se quieran encontrar. Entonces sí es importante ir haciendo relaciones con las personas. También una parte importante es como mantener el mental health, porque a veces esta industria puede ser muy demandante, puede ser muy apasionada, puede tener largas horas de trabajo, pero siempre traten como de mantenerse de algún modo, tener como sus espacios, hacer sus proyectos personales, o sea, de algún modo como irse nutriendo también de forma personal. Y también siempre mantengan el profesionalismo y la humildad. El profesionalismo en sentido de que si tienen una entrevista y su entrevista es a las 5, estén ahí a las 4:55, ¿saben? O sea, como que siempre sean muy educados, o sea, háblenle a la gente con respeto, como que de algún modo el profesionalismo se nota y los va a ayudar a crecer. Y también siempre tengan la humildad de saber de dónde vinieron, ¿saben? Como de recordar, de ver cuál es como todo el trayecto que ustedes han hecho. Y para complementar esa parte, aquí les dejo algunas cosas. Si les interesa entrar más en el mundo de Visual Effects y como parte del networking que les estoy diciendo, existe la Visual Effects Society, que para esto tienes que tener ciertos años trabajando en la industria, pero muchas veces hacen eventos que son gratuitos, con gente que está dentro de la industria y con gente que lleva años y son leyendas en la industria. Yo incluso asistí a una en ILM, en San Francisco, que era una plática de mujeres y el evento era totalmente gratuito. Yo actualmente soy parte de Women in Animation. Women in Animation tiene mentorships para cualquier tipo de experience level, desde que sean estudiantes recién graduados, lleven 5 o 10 años en la industria, tengan puestos de manager, tengan puestos ejecutivos. Tiene muchos programas donde te orientan, donde te enseñan cómo armar tu reel, donde te revisan tu reel, donde ya si tienes, vamos a decir, puestos como productor, les digo que yo tomé uno de liderazgo y son con personas que están dentro de la industria desde hace muchos años. El primero que yo tomé fue con una señora que trabajó de recursos humanos en Disney. Y el último que yo tomé tenía speakers que incluían a la directora de animación de Nickelodeon, a una productora ejecutiva de Nickelodeon, a la que es una productora ahora de Netflix Animation que trabajó en Disney. O sea, de algún modo, entrar a este tipo de grupos los va a ayudar tanto a tener herramientas de cómo funciona la industria como a hacer networking. Y una de las cosas que más, si ustedes quieren entrar en la industria de animación, videojuegos o VFX, abran LinkedIn. Hagan una cuenta de LinkedIn, ahí está toda la industria. Ahí ponen avances de todo lo que está pasando.
ahí ponen vacantes, ahí hacen networking. Entonces, LinkedIn pareciera que es una herramienta muy ejecutiva, pero es una herramienta que se usa mucho en VFX, que se usa mucho en animación y que se usa mucho en videojuegos. Entonces, mi recomendación es abran su LinkedIn, pongan su experiencia y hasta pongan su servicio social, o sea, pongan sus test, sus reels, postéenlos, pequeños proyectos que hagan, todo eso es muy visible. Si tienen proyectos ya arriba, pueden utilizar ArtStation, que también es una fuente de inspiración muy grande y también es como una fuente para conectar. Y también existe mucha bibliografía que les puede servir. Existe The Visual Story, que les sirve como para que sepan contar narrativas visuales. Está Creativity Inc., que se trata acerca de cómo se hizo como toda la cultura a través de Pixar. Y esta de Visual Effects Producer, si a ustedes les interesa más entender acerca de cuál es el puesto de productor. Y también les recomiendo que como parte de networking vayan a eventos donde vayan a conocer gente. Por ejemplo, la siguiente semana está este evento, que creo que es el 3 de mayo, en Ciudad de México. Y básicamente va a ir Disney, va a ir un chico de Marvel Comics que va a estar revisando portafolios. Van a ir 3 directores. Uno de los directores es director de Blur, que es un estudio de VFX de los más grandes. Entonces, de algún modo, ir como a este tipo de eventos, además de que te ayuda a hacer networking, te ayuda a escuchar qué es lo que la industria está pidiendo. Y que a mí ir a todos estos tipos de eventos me ayudó porque a veces hay reclutadores o a veces gente que trabaja dentro de la industria te da tips que cuando tú vas a una entrevista los puedes utilizar. Entonces, como que de algún modo, sobre todo si están más próximos a graduarse, traten como de agarrar todos estos elementos porque les van a servir en un futuro. Y pues ya, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. No, pues ya, perfecto. Muchísimas gracias, Esther. Pero no se haya Sí, no, dormido. que hablen, que pregunten ya. Pregunten, chicos. Sin Yo solo pena. quería agradecerle, estaba muy informativo todo. Ay, qué bueno, qué bueno que les gustó. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Pregunta, este es su momento, pregunte. No quiere alguien mostrar portafolio o algo. Si no, Yareli también. tiene la mano levantada. Sí. Ah, también me resultó muy interesante. Algo que sí quiero preguntar es, o sea, sí está bien como que ir mandando, ahora sí que a todos nuestro portafolio en LinkedIn, o cómo podemos hacer, o cómo podemos crear como esa conexión en LinkedIn si no es directamente con los estudios, porque a veces sí es más complicado. En ArtStation creo que, o sea, es mucho más fácil, pero en LinkedIn sí es un poquito más complicado, ¿no? ¿Qué recomendación nos puede dar para como Mira, ir empezando? la verdad, en este momento del universo, la situación de la industria está un poco complicada por el strike. Entonces, ahorita hay mucha gente buscando trabajo, pero también es una buena oportunidad para tratar de, porque están muy abiertos a mandar. Pero, por ejemplo, ustedes pueden buscar como recruiter, no sé, por ejemplo, si ustedes están interesados en entrar, no sé, en ImageWorks y ponen recruiter, les va a salir quiénes son los reclutadores que están dentro de esa empresa, que por alguna razón está un poco lenta mi computadora, pero muchos de los reclutadores a veces tienen sus perfiles como seguir. Entonces, por ejemplo, no es el que estamos buscando, pero, o sea, hagan de cuenta ustedes, en este caso que tuvimos esta reunión, ustedes pueden agregarme a mí, que me pueden buscar en LinkedIn, y pueden mandar un mensaje de, hola Esther, yo estaba en la plática, bla, 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 y me pueden mandar, no sé, sus portafolios y decir, aquí está mi portafolio, bla, 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 ¿no? Pero también cuando ustedes agregan a gente y mientras más gente van agregando, LinkedIn les va a ir haciendo como de algún modo sugerencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, déjenme buscar a alguien si en este momento la encuentro. Por ejemplo, aquí está ella, ¿no? Entonces, a ella la pones como que la está siguiendo
y de vez en cuando ellos van posteando ciertas publicaciones como de estamos buscando por una persona que sepa hacer esto y esto. Y entonces ustedes pueden conectar aquí. Obviamente también tienen que subir el perfil que ellos se están pidiendo, pero también les sirve como decir de hola, yo soy fulano de tal, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, me interesaría si hay una oportunidad. O sea, yo por ejemplo les puedo contar una anécdota de que cuando yo estaba buscando trabajo como coordinador, una vez le escribí a una chica que trabajaba en DINEC y DINEC me dijo como de, sí nos interesa, pero para que te podamos dar permiso de trabajo necesitas tener 2 años de experiencia en México en producción. Y yo, ok, perfecto, ya sé lo que necesito, ¿saben? O sea, tal vez en ese momento no se iba a poder, pero dije, ok, hacemos los 2 años de experiencia en México y después haz de cuenta que volví a aplicar, pero ya tenía el contacto con la de DINEC, por ejemplo. O sea, como que de algún modo así van funcionando. En WIA y en Animation, por ejemplo, hace 2 semanas hubo una plática que era con puros reclutadores de Portland. Entonces estaba Laika, estaba Epic Games y estaban otros dos que en este momento no recuerdo y al final fue de, ahorita mándenme, aquí está mi mail. O sea, como que de algún modo todas esas ¿cómo se dice? Como reuniones con los reclutadores, te dicen, aquí está mi mail, mándame un mensajito o búsquenme en LinkedIn, que por ejemplo, en ese caso, dicen, pues yo soy fulano de tal y como que lo buscas y ellos te recomiendan que les pongas como de, hola, yo soy fulano de tal, atendí a esta reunión, y también como que de algún modo buscan que tampoco sea tan genérico, ¿saben? Como que diga de, como que viste su perfil y que digas, ay, yo estudié en esta misma escuela que tú estudiaste y, ¿saben? Como que de algún modo traten de hacer como alguna conexión con ellos y mandarles su portafolio. La verdad, o sea, les voy a ser honesta, es muy difícil que como en este momento en específico, la situación de la industria es un poco complicada porque hay muchos temas, por ejemplo, en Canadá de migración, que acaban de poner las visas a los mexicanos y como que está el tema de la huelga todavía por ahí, pero en algún momento se va a reactivar y en el momento en el que se reactive, muchos estudios es como de, sí, currículum, 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 y ahí es cuando tienen que aprovechar. Pero para cuando pase ese momento, si ustedes ya tienen identificado en LinkedIn a los reclutadores y saben qué están posteando y todo eso, pues ya les da una ventaja extra porque van a estar preparados con su reel, con su currículum, con todo para en ese momento aplicar. Y en muchos casos, y les digo, o sea, en muchos casos les va a sorprender la cantidad de exatecs que trabajan en la industria y a veces pueden hacer conecte con ellos de, oye, yo estoy en Tech Santa Fe, estoy en TechSem, aquí está mi reel, estoy muy interesado, vi tu perfil, me encantó, me encantan las películas en las que trabajaste, o sea, como que de algún modo pueden tratar de hacer ese link. Hay personas que tal vez no te vayan a contestar, pero la mayoría sí te contesta. Entonces, tú siéntate libre como de algún modo como que ir haciendo tu perfil, pon tus cosas y los puedes poner arriba. Y les digo, o sea, si ustedes me quieren agregar en LinkedIn, agréguenme en LinkedIn, también está abierto, adelante. Sí, hay otra pregunta y bueno, en el chat dicen que se quieren conectar contigo mejor. Sí. Que Dorian, si quieres ahorita. Bueno, ya vieron tu perfil de LinkedIn y sí, bueno, está Andrea. Pues primero que nada, muchas gracias por la plática, la verdad es que pues es muy informativa. Y yo tenía dos preguntas. Digo, si bien ya estás en Canadá, como que tomó un proceso, ¿no? O sea, toma tiempo llegar al lugar en donde estás, ¿no? Y la verdad es que te felicito mucho, pero ¿cuánto tiempo tomaría como que una carrera despegue? O sea, porque si bien estás en la industria, puede que no estés realmente en la industria. No sé si me da a entender. Sí. Pero, o sea, como cuánto tiempo toma, o sea, ya estar dentro realmente. Y la otra es que pues más o menos está de la mano. O sea, si bien la industria está creciendo, pues también la competencia, ¿no? Y también pues mucha gente talentosa y así. ¿Tú crees que sea necesario hacer algún tipo de estudio más allá de la universidad? O sea, como alguna maestría o algo así especializada en efectos visuales o como en alguna especialidad que nosotros queramos para poder resaltar o que sea más la experiencia. Pues
es un poco de ambas. Por ejemplo, en mi caso en específico, por ejemplo, sí, vamos a decir, siento que depende un poco de las decisiones que también vayas tomando, que viene a partir de las oportunidades, ¿saben? Les puedo decir, yo conozco personas que han dicho, yo salgo de la carrera y si no me contrata Disney, no trabajo con nadie, ¿saben? Y entonces nunca trabajaron con nadie. Y tal vez, por ejemplo, yo salí de la carrera y me contrataron para trabajar en una empresa farmacéutica haciendo el 3D de las vacunas, ¿sabes? O sea, que a lo mejor dices como, pero me sirvió de experiencia. Entonces, cuando fui al siguiente lugar al que fui, dije, oh, mira, yo tengo conocimiento de 3D porque hice estos archivos con las vacunas, ¿no? Así, y después hubo un día en el que había hay un estudio en México que se llama OlimVFX, que es donde yo trabajé, que era donde, o sea, como que yo antes trabajaba en 3D, pero transmedia, como trabajando en publicidad, trabajando en todo, y una de las personas de un estudio antes que yo había trabajado me dijo, oye, es que tenemos, la chica que llevaba este proyecto se quebró la espalda y pues, o sea, necesitamos sacar este proyecto, pero pues te digo de una vez que la paga es poca y vamos a trabajar hasta las 4 de la mañana, ¿no? Y entonces, como que fue así de, bueno, pues está bien. ¿Cuánto tiempo es? 3 meses. Ok, 3 meses. Y en esos 3 meses, mi chamba interior fue demostrar que yo era una persona capaz para llevar ese puesto para que me quedara más de esos 3 meses en mejores condiciones de trabajo y renegociar a lo mejor el sueldo, ¿saben? O sea, como que de algún modo, o sea, quisiera yo tenerte una respuesta, decirte, si trabajas 5 años haciendo esto, esto y esto y esto, vas a llegar hasta la cima, pero no siempre es así, o sea, como que de algún modo a veces tienes que tomar ciertas decisiones en tu vida y tomar ciertas oportunidades por cierto tiempo que sabes que te van a llevar a algo mejor. Y te puedo decir, por ejemplo, en mi caso en específico, esto ya es más personal, mi novio dice que yo soy muy intensa, sí, yo soy muy intensa, o sea, yo llegué a Canadá y cuando llegué a Canadá ya estaba viendo qué papeles necesitaba para poder asegurar esto y lo otro, ¿saben? O sea, como que a mí me gusta anticiparme a qué es lo siguiente que tengo que hacer. Entonces, algo que, por ejemplo, a mí me sirvió mucho es que para que te den una residencia en Canadá necesitas, bueno, ahora para que te den un permiso de trabajo en Canadá necesitas tener un título. Si no tienes un título universitario, Canadá no te va a dar un permiso de trabajo, ¿ok? Antes sí te lo daba si tenías cierta experiencia. Entonces, yo les puedo decir, yo conozco a alguien que de algún modo no tuvo las capacidades económicas para poder estudiar, pero hizo 7 años en la industria y 7 años en la industria en la cual le echó muchas ganas, muchas ganas, y se volvió un senior y cuando lo contrataron acá, o sea, aunque no tenía título, se lo trajeron, ¿saben? O sea, como que de algún modo depende mucho de tus circunstancias y depende mucho de que sepas aprovechar las oportunidades. O sea, como que incluso mi camino no fue así como de, sí, salí, trabajé en un estudio de esto y lo otro. O sea, mi camino fue muy variado, pero como que mientras tú tengas cuál es tu meta clave, tal vez no sea una línea recta, pero va a ser como de, ok, o sea, ahorita estoy haciendo esto, pero esto me va a servir para esto, bla, bla, bla. O sea, por ejemplo, yo tenía muy claro que yo quería ser productora, o sea, lo tenía clarísimo y que quería trabajar en películas y que quería trabajar en la industria. ¿Cómo fue el camino? Fue muy diferente a como, sí, salí de la escuela y ya, y me puse a trabajar en las VFX y ya, o sea, primero trabajé en una farmacéutica, después trabajé en un estudio de unos amigos, que era un estudio que hacía más publicidad de instalaciones y videomapping, pero ahí aprendí muchísimo de 3D, después trabajé en una agencia de relaciones públicas, y después por fin se me abrió la oportunidad de trabajar en VFX, y fue cuando dije, es ahorita, si no tomo la oportunidad, ya no entré en la industria. O sea, si ahorita no le echo el 300% de ganas, voy a ser otra persona que se va a acabar el proyecto y ya no te vuelven a llamar, ¿sabes? O sea, como que de algún modo tienes que buscar hacerte indispensable. ¿Y cómo te haces indispensable?
es lo que les decía hace rato, sepan de muchas cosas. O sea, a mí lo que me ha ayudado mucho es que sé de otras áreas, de ciertos otros trabajos que tuve, como, pues que eran, o sea, en la farmacéutica aprendí mucho de CG. O sea, como yo era la que manejaba todas las personas que hacían el CG, tuve que aprender cómo funcionaba el CG, cómo funcionaba cinema, por ejemplo. Entonces, como que de algún modo sé ciertas características que no toda la gente sabe y que te van haciendo valor agregado. Pero si yo te dijera, ¿sabes qué? O sea, si te dieron los tips de qué cosas yo te recomendaría para que pudieras ser parte de la industria. Uno, vea los eventos, o sea, como los eventos que les puse, vea los eventos, contrata gente, escucha qué dice la gente, grábate qué dice la gente. O sea, yo tengo un papel que me dio ILM hace 10 años de qué cosas buscamos en ILM para que entres en la industria. Y ese papel lo sigo teniendo guardado y es como de, justo decía, vea los eventos, hazte miembro de las asociaciones, o sea, métete, o sea, trata de meterte por todos los lados que te puedas meter, escucha a la gente que ya está dentro de la industria, edúcate, saca tu título, recoge tu título cuando pasen los 6 meses y los tengas que ir a recoger. Y si te interesa especializarte, sí te ayuda a especializarte en cierta área. No es 100% necesario, pero sí te ayuda. O sea, sí te ayuda a tener. Yo, la verdad, si te soy sincera, siento que a diferencia de otras carreras, en esta industria no te funciona tener una maestría. Tal vez me vayan a vetar por eso, pero no te funciona mucho porque siento que es una carrera que juzga más tu set skill y tu experiencia que tus papeles. Entonces, o sea, ahora sí que tú busca todos los cursos que puedas, aprende de todas las personas que están en la industria. O sea, hay mucha gente que está en la industria que hace cursos de animación, que duran un mes, que, ¿saben? Que de algún modo les van a ir sirviendo. O sea, sigan en contacto con sus profesores conocen mucha gente que está trabajando en la industria, o sea, como que y todos los proyectos que hagan en la escuela, guárdenlos porque les sirven de reel, o sea, como que pareciera que no, pero todos esos proyectos les van a servir porque es experiencia, y sigan, y sigan, y sigan, y sigan, o sea, el chiste es que ustedes sigan creando, o sea, sí es importante, como les digo, o sea, tener los papeles, porque los papeles los va a dar otro posicionamiento en el sentido de que para mí fue más fácil sacar mi residencia que para otras personas porque tenía mi título, ¿saben? O sea, como que en ese sentido, y gracias a que tengo mi residencia, si se me acaba mi permiso de trabajo, yo puedo buscar otro trabajo en cualquier otro estudio, porque de algún modo fui haciéndome ese caminito, pero justo es eso, o sea, investiga, yo, ¿sabes qué? Yo quiero ser animador en este estudio. ¿Qué pide este estudio? Una persona que haya trabajado 6 años en animación. Ok, empiezo a trabajar ahorita, aunque sean las animaciones de mi primo, pero ahí están los 6 años comprobados de animación. O sea, como que es un poquito de eso, como que te pongas la meta y vayas investigando qué es lo que necesitas ir haciendo para ir generando o los papeles que te piden, o la experiencia que te piden, o el software que te piden. O sea, como que pones tu dedo en un goal y no lo quitas del renglón hasta que lo consigues. ¿Alguien Mira, más? te están dando las gracias y bueno, quieren que si puedes poner otra vez tu LinkedIn, por favor. Lo voy a poner. Es por si me quieren agregar. Es No Aquí lo meto. sé, todavía No sé. ya Sí. está. O sea, lo pueden poner aquí y, por ejemplo, les voy a hacer aquí nada más un scroll y mucha gente va poniendo como los proyectos que van haciendo, como de, oh, hice este proyecto, como hice esto inspirado en Houdini, no sé qué, y hay gente que le llama la atención y dice, no, oye, ¿saben? O sea, como que de algún modo, es una plataforma en la cual obviamente no pongan cosas que ustedes pretenden utilizar en algún momento como de su autoría, así de, voy a hacer este cortometraje, lo voy a poner en un festival que les puedan robar su idea, no,
pero sí como a lo mejor algunos test o sus reels de, ay, miren, hice mi reel y bla, 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 y estoy enseñando, o sea, por ejemplo, esto es un comercial, ¿no? O sea, de algún modo es lo que les digo, o sea, si un día les ofrecen un comercial, tomen el comercial, aunque quieran trabajar en películas, les va a servir de algo, van a agarrar experiencia, o sea, si lo que necesitan es experiencia, la experiencia viene de muchos lados, y hay muchas cosas que se están haciendo muy padres. Entonces, o sea, ustedes quieren agregarme, agréguenme, dejen regreso hasta arriba para que vean cómo se llama. Pero es Graciela Esther González Blanco. Por ejemplo, aquí alguien preguntó, un estudio de VFX con el que hayan trabajado que sean expertos en felinos hiperrealistas. Y ustedes dicen, yo soy un experto en felinos hiperrealistas, yo puedo hacer tu proyecto. Y empiezan a generar contenido. Y le enseñan el test de un felino hiperrealista que hayan hecho y ya consiguieron un trabajo con esta persona. O sea, es como el tipo de interacciones que tienen que ir haciendo. ¿Sabes de cursos que podamos tomar para ir practicando VFX? Pues es que en realidad hay muchos. Hay muchos cursos. Por ejemplo, hay cursos en Digital Domain, hay muchas plataformas en realidad, o sea, hay cursos incluso en línea que tienen certificaciones y también si ustedes quieren buscar cursos en otros, hay cursos también en México que, que son como especializados, como que de repente, no sé, hay un animador y dice como voy a hacer una masterclass de animación, bla, 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 pero igual si encuentro alguno que otro se los puedo poner o se los puedo postear para que los vean. Y también hay escuelas que se dedican ya a hacer puras especializaciones, o sea, tienes que tener ya tú un título universitario, como por ejemplo en Toronto está CNK o en Vancouver está Los Boys, que son programas de un año. Y la ventaja que tienen esos programas, por ejemplo, es que si los terminas, porque, por ejemplo, que hay ciertas escuelas que no cumplen esos requerimientos, pero hay otras escuelas que sí, que si terminas el programa de 1 año o de 2 años, creo que si es de 1 año, ellos te dan un permiso de trabajo de 1 año, que ahí es donde dices, de aquí tengo que agarrar la oportunidad para meterme en la industria. O si haces el de 2 años, creo que te dan permiso de trabajo de 3 años, que de nuevo el año que viene son elecciones, entonces todo esto puede cambiar con el nuevo presidente, bueno, el nuevo primer ministro, pero pero sí hay cursos, o sea, como que si su objetivo es irse de inmigrar de algún modo, hay muchos cursos en el extranjero que te dan opción de permiso de trabajo, pero tienen que investigar bien porque no todas las escuelas te dan esa opción. Y en México también hay bastantes, si quieren les puedo investigar y se los puedo ir poniendo, pero generalmente hay bastantes, en México de gente que tiene mucho expertise. Y en internet, o sea, si les interesa hacer FX, pongan FX Course y van a encontrar. Sí, siempre hay. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿No? Ok. creo que ya no. Pues va, pues mil gracias, Esther, por tu tiempo y por todo lo que nos dijiste. Así sí estuvo súper informativa. Yo creo que les va a servir muchísimo porque pues justo la mayoría ya se van a graduar. Entonces, pues qué increíble que les diste información así de primera mano y esos excelentes tips que pues sí, les van a servir muchísimo. Pareciera algo que luego uno, no sé, pues nos da miedo y parece como imposible y todo, pero No tengan sí miedo. se puede. Pues es normal tener miedo y todo, todos lo Ajá, tenemos y así, pero, o sea, no está mal, pero que no los limite. O sea, sí pueden exacto. lograr lo que quieran. Sí, Sí, tengan confianza en sí mismos. O sea, de verdad sueñen en grande y vayan por el objetivo. O sea, ese es mi consejo más sano. Ustedes vayan, o sea, lo que ustedes quieran, lo pueden conseguir, tienen las herramientas para hacerlo
el chiste es que sepan aprovechar las oportunidades que se les pongan. Aprovechenlas, échenle muchas ganas, agarren experiencia y sigan y sigan y sigan y sigan. Y si les interesa saber más cosas de VFX, me pueden escribir un mensaje en LinkedIn y les puedo mandar información. Muchísimas gracias. Va. Pues, sale, pues muchas gracias, chicos, y éxito en sus proyectos y todo. A ver si invitamos a Esther para su presentación. A ver qué. Pero pues ánimo, sí, todo se puede. Como dice, hay muchísimos Exatex en Canadá y en todo el mundo. Así muchísimos. Entonces no hay ninguna razón para que ustedes no puedan ser unos de ellos, ¿no? Pero bueno, pues mil gracias. Gracias a ustedes por su atención. Nos Dale, vemos. chicos, Gracias. bye. Nos vemos. Cuídense, ahí nos estamos viendo. Igual. Adiós. Gracias. Muchas gracias.